Buenas noches, martes 19 de enero del año 2021. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de este programa que usted puede sintonizar de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. En esta oportunidad, el tema, el COVID-19, cuál es su última actualización, qué novedades presenta la ciencia médica, cómo está el avance de las vacunas, cuáles son los grupos que siguen siendo más afectados, temas y debates con Ricardo Sosa. Desde febrero del 2020 iniciamos una serie de programas educativos de orientación, de formación, de sensibilización y lo continuamos haciendo. En esta noche tenemos el privilegio de contar con el doctor Mario Gamero, médico, pediatra, infectólogo, y él es presidente de la Asociación Salvadoreña de Infectología, a quien le damos la bienvenida. Doctor Gamero, gracias por aceptar mi invitación. Es un privilegio contar con usted para que pueda ilustrar a los amigos televidentes y cibernautas en esta temática. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. La verdad es que es un tema que amerita estar martillando diariamente para que las principales reglas de prevención no se rompan, ¿verdad? Entonces es importante mantener eso. Si eso se mantiene, pues lógicamente vamos a estar libres de la enfermedad. Y amigos televidentes y cibernautas, quiero hacer la aclaración nuevamente que nosotros mantenemos el suficiente distanciamiento físico en el set, por eso es que no estamos haciendo tomas amplias en esta nueva temporada de programas. Estamos con un distanciamiento más allá de lo recomendado y el doctor ha decidido por su formación, por ejemplo, por transmitir ese mensaje de prevención y de sensibilidad, mantener su mascarilla. Doctor, ¿cuál es la última actualidad que se puede conocer con el cierre del 2020 y estas prácticamente casi 3 semanas que llevamos del presente año? Bueno, haciendo un análisis general de la pandemia, esta ha ido evolucionando de una manera impredecible. No ha tenido un patrón fijo, sino que al contrario, cuando ya parecía que estaba terminándose en determinados países, el resurgimiento del virus fue una sorpresa para todos los países, específicamente los países desarrollados, países en donde la tecnología, en donde el tratamiento, en donde los hospitales y los sistemas de salud aparentemente estaban bien conformados, con un buen sistema, y definitivamente han sido los países que han dado mayor cantidad de casos en estos momentos, precisamente porque hay un rompimiento de todas las normas preventivas que ya se ha dicho enormes cantidades de veces, pero que la población en general pierde cada vez ese hábito. Por ejemplo, en los países desarrollados como en Europa y Estados Unidos hay muchas libertades, de tal manera pues que la gente prefiere no tener una mascarilla e irse a un bar, e irse a una reunión, a una fiesta, incluso hasta un show artístico de presentación en donde múltiples de personas están, y es ahí pues donde se contagian, y esto hace una manera exponencial, ¿verdad? Eso es como una bomba atómica, en donde pueden infectarse 40 y de esos 40 pueden resultar miles de infectados. De tal manera que un punto es ese, el rompimiento de las normas de prevención. Por otro lado, el virus, como un agente agresivo, de alguna manera este virus ha tenido mutaciones. Se ha visto, por ejemplo, mutaciones desde el mes de septiembre en el Reino Unido, así como también ya en octubre y noviembre en Sudáfrica, en la parte occidental y oriental, en donde el virus se ha visto que ha cambiado, se ha vuelto más infectante. Han aparecido algunas cepas y algunas variantes importantes, como es la variante B117, la cual apareció en Inglaterra, y esta es la que más temor da, porque hay un seguimiento de parte de todas las casas que están produciendo vacunas para saber si ese virus en algún momento pudiera dar problemas de no protección de la vacuna. Entonces eso es un problema grande.
¿verdad?, para las casas. Entonces esto es una forma de investigar qué va a pasar en el futuro con las vacunas. Porque déjeme decirle que, por ejemplo, el virus de la influenza, que fue muy bien estudiado, todos los años prácticamente se están formando nuevas vacunas cada año de acuerdo a la cepa que viene, ya sea del norte o del sur. Así es que con este virus, pues creo yo que no sería la excepción. Y en cuanto a la otra cepa, también se ha mencionado que tiene aproximadamente de un 0.4 a un 0.7 más de reproducción, o sea, de más infección dentro de la población. De esta manera, pues usted se da cuenta en los periódicos y en todos los medios de comunicación que hay una gran cantidad de afectados en Inglaterra, fallecidos enormes cantidades. ¿Por qué? Por la mayor infectividad. ¿Qué es lo que hace la mayor infectividad? Mayor número de casos. ¿Qué hace el mayor número de casos? Mayor cantidad de pacientes graves. ¿Y qué hace la cantidad mayor de pacientes graves? Más hospitalizaciones y más gravedad. De tal manera que no necesariamente la cepa le va a dar en sí una gravedad, sino que lo que pasa es que hay más oportunidades del virus de desarrollarse entre personas que son altamente susceptibles o que ya tienen una enfermedad de base. Por lo tanto, puede ser que aumente la cantidad de muertos en relación a, digamos, a las estadísticas anteriores. Y eso es otra de las cosas que ha pasado. Y otra de las actualizaciones en este momento es pues, el aparecimiento de las diferentes vacunas que están dando en esta oportunidad para detener la enfermedad y que supuestamente van a detener en parte esta pandemia. Pero también esto, como es un proceso que no tiene ni 2 meses, ni muchos países están recibiendo apenas la segunda dosis, entonces no se puede decir con certeza si esto es necesario únicamente para desaparecer, digamos, la pandemia. Puede ser que no suceda eso, puede ser que disminuya los casos, pero no necesariamente eliminar la pandemia como si. De tal manera pues que aunque estemos vacunados o no vacunados, este aparatito que tenemos aquí en la nariz y todas las medidas que ya se han mencionado tienen que seguir adelante. Vea, esto no nos va a confiar a nosotros, porque recordémonos que para comenzar las vacunas, algunas de ellas están indicadas en mayores de 16 años y otras en mayores de 18 años. O sea que toda la población menor, o sea, niños, escolares, pequeños, lactantes y todo eso, no van a ser vacunados por el momento. Entonces ellos son fuente, digamos, de infección y a la vez son susceptibles de enfermarse. Entonces creo yo pues que este es otro punto, este es otro tópico básico que se tiene que tener en cuenta, la producción de vacunas, porque no tenemos un futuro muy seguro, muy cierto que desaparezca la pandemia. Doctor, ¿qué hace que el virus mute? ¿Es la misma estructura molecular del virus o es una nueva variación? ¿Por qué le denominan cepas a uno y en otras ocasiones solo se refieren como variación? Como variantes. La cepa es la original, son las cepas originales que están afectando, que han afectado siempre. Las variantes son en parte algo las variantes son como algo que habita, por ejemplo, el virus se va a un cuerpo humano en donde tiene su sistema genético y de alguna manera hace un cambio, y ese cambio lo hace. Entonces se muta, cambia y cambia su conformación, porque recordémonos que lo que está básicamente dando la información es el RNA, que es una estructura que contiene miles de información genética. Entonces la posibilidad de que haya cambio entre esas letras, porque son miles de combinaciones las que pueden existir, apenitas dan una pequeña mutación y eso hace que haya el cambio, y eso hace la variación de la cepa. De tal manera pues que van a seguir habiendo mutaciones, ¿verdad? Se reportan que hay más o menos unas 2 cada mes, 2 mutaciones. Entonces es bien difícil saber cuál va a ser más infectante o cuál menos infectante. Con relación a las vacunas, se ha conocido al menos por estas latitudes de América, al menos 4 vacunas que están en fase de aprobación, otras ya están aprobadas. Sí. ¿A qué atacan? ¿Al original que se conoció? ¿Y cómo dejan fuera estas cepas que van surgiendo? Sí, y la situación es así, la vacuna está hecha
de la parte externa. Algunas de ellas están hechas específicamente, las dos que están aprobadas, de lo que se llama espiga, que son los puntos como espinas que salen del virus. De ahí han tomado la información genética, algunos lo han colocado en algunas moléculas de lípidos, otros lo han ubicado en virus de chimpancés y otros han utilizado ese virus muerto. Entonces hay diferentes plataformas en donde diferentes casas están formando su propia vacuna. Pero básicamente las dos que tenemos aquí y que han sido aceptadas, las dos que han aceptado la FDA son la vacuna de Pfizer y la vacuna Moderna, que son cepas o son vacunas genéticas. Entonces ocupan el RNA de esa espiga. Esa espiga va a ser inyectada en nuestro organismo y nuestro organismo, nuestras células, los linfocitos específicamente, los linfocitos B, que son los que producen las inmunoglobulinas, van a producir enormes cantidades de anticuerpos, o sea, de defensas contra la proteína que nos han inyectado, contra la parte del RNA que nos han inyectado. De tal manera que cuando viene el virus malo, vivo, y penetra en nuestro sistema, nuestro cuerpo ya a través de las defensas está preparado para recibirlo. De tal manera que no deja ni siquiera que pase de la garganta a los pulmones. Ahí mismo es atacado. Aparte de eso, tenemos defensas naturales como son las inmunoglobulinas A, las cuales se encuentran en boca, en faringe y en las secreciones y en algunas partes de todo el tracto digestivo, que cuando uno ingiere el virus, inmediatamente lo atacan y lo destruyen. Total que tenemos mecanismos humorales, pero también tenemos otro tipo de células que son las células T, que son las celulares. Esas dan una reactivación de los linfocitos T y producen básicamente defensas o glóbulos blancos que se llaman natural killer, que son los que matan al virus. Entonces tenemos una serie de mecanismos de defensas que se desencadena a través de la presencia de las proteínas que elaboramos y que reconocemos como malas, que son inyectadas a través de la vacuna. Entonces aquí hay que hacer una acotación importante. La gente está preocupada porque dice que les van a poner una vacuna genética, que se les va a aparecer un brazo por un lado y los dedos por otro, ¿verdad? Totalmente falso eso, porque la verdad es de que estas vacunas utilizan porciones pequeñas, ínfimas del virus, que ya están inactivadas, que no tienen nada que ver, son sintéticas, es decir, no son naturales, porque yo me preocuparía más bien que me llegara el virus vivo y el virus sí me produjera a mí cambios genéticos, eso sí, porque viene vivo, pero esa estructura, parte de la espícula que le llaman spike, eso básicamente es algo ya inactivo, algo que no va más, lo que va a hacer es producir defensas o anticuerpos al ser inyectado en nuestro cuerpo. Entonces eso es una cosa, perdone que me prolongue un poco en esto, pero sí es importante hacer conciencia en la población de que esto, pues lógicamente, no es el miedo ese que la gente tiene de ponerse una vacuna, ¿verdad? Claro, hay algunas contraindicaciones de la vacuna, que eso sí hay que tenerlas en cuenta. Por ejemplo, alergia a alguno de los componentes de la vacuna, pacientes que tienen problemas de coagulación o trombosis, pacientes menores de 16 años, por ejemplo, no deben de recibir la vacuna, embarazadas, que todavía no ha habido estudios en embarazadas o en mujeres que están dando lactancia a sus bebés, todavía no hay, este estudio, pero están apareciendo algunos reportes en los cuales algunas entidades en donde se manejan ancianos, más de 80 años, fueron inyectados con algunas vacunas y tuvieron problemas serios. Entonces, como que la edad extrema ya de 85 años en delante, como que no es muy beneficioso este tipo de vacuna. Pero eso va a seguir en la investigación, ¿verdad? O sea, lo que estamos hablando ahora probablemente sea un 80-90% verdad, pero dentro de unos 6 meses, al tener la conclusión de todos los casos y todos los estudios científicos que aparezcan, hasta entonces vamos a sacar conclusiones reales, porque apenas estamos en la fase 3 de la vacuna. Falta la fase 4, que es donde se hace masivamente, que es lo que se está haciendo ahorita, en miles de millones de personas, ¿verdad? Entonces eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, que esto no es un proceso estático, sino que eso en la medida vaya aplicándose más vacunas, se van a ir apareciendo pues mucho más datos que van a alimentar, digamos, nuestro conocimiento en cuanto a las vacunas. De las dos vacunas que ya están autorizadas, doctor,
¿qué sucede desde que fueron aprobadas, el proceso todo que tiene que transcurrir para su aprobación? Sí. Y luego con las cepas que surgieron, estas quedan fuera de cobertura, ¿cómo lo maneja la casa farmacéutica? Sí, bueno, en realidad yo pienso que la casa farmacéutica las dos casas están preocupadas por este punto de la mutación. Porque una cepa sí creo que no va a haber mucho problema, que es la 501B, B2, ¿vea? Pero la B117 es así. Esa parece que como que escapa a los mecanismos de defensa, como que se camuflajea, por así decirlo, y escapa. Entonces, esa es la única preocupación que hay por el momento, pero los productores de vacunas están diciendo de que estas vacunas pueden proteger perfectamente cualquier variación o mutación. Pero como les menciono, esto es algo muy inicial, apenas se están vacunando el personal en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el personal médico sobre todo, que es el de primera línea, y se van a ver, digamos, los resultados en más tiempo. Todavía es muy prematuro decir o aceptar una vacuna o la otra porque es la mejor, porque es la que aquí. Todas las vacunas pueden tener sus beneficios, todas las vacunas pueden tener sus desventajas, ¿verdad? Por ejemplo, hay unas que pueden utilizarse del refrigerador al paciente y hay otras que tienen que estar en mecanismos de congelación o hielo seco a menos de 20, 30 o menos de 60 o 70 grados centígrados. Entonces, hay algunas cositas ahí que son, digamos, pormenores, ¿verdad? Pormenores, digo yo, pero logísticamente son caras. Son caras de los países, doctor, que ya iniciaron el proceso de vacunación, ¿qué información se tiene ya de reacciones primarias o secundarias? Sí, todas las vacunas, pero todas, ¿verdad? Por ejemplo, las que nos hemos puesto desde hace muchos años, la poliomielitis, el tétano, la difteria, la toferina, la de la influenza, todas esas vacunas dan reacciones. O sea que eso es una de las cosas que tenemos que tener en mente, que no va a ser un dulce el que nos van a dar, sino que es un producto biológico que la persona se llama idiosincrasia, que es una reacción que uno, por su conjetura y por su contenido genético o propio del organismo, reacciona mal ante una vacuna. Pero no quiere decir que toda la gente van a tener este problema, pero sí puedo decirle que son ínfimas las reacciones secundarias, ¿vea? Pero sí hay algunas reportadas también graves, ¿vea? Como se ha visto pues, en los medios de comunicación. Pero la mayor parte de vacunas, los que han recibido vacunas hasta este momento, han mencionado que persisten un poco de decaimiento, fatiga, malestar general, dolor de cabeza, un poco de temperatura, ¿vea? Y parece que eso dura entre 24 y 48 horas y desaparece. De tal manera pues que en la mayoría de la población que ya está recibiendo esta vacuna, no ha tenido efectos, digamos, tan llamativos, ¿verdad? Para estas vacunas, para ninguna de las dos vacunas. Entonces, sí hay que tener presente de que en algún momento va a haber una reacción que va a meritar, por ejemplo, intervención médica, por ejemplo, un choque anafiláctico o un desmayo en la paciente, lo que sea, ¿verdad? Gracias, doctor Gamero, por sus conceptos, por ilustrarnos, por llevarnos paso a paso en este proceso para todos los televidentes y cibernautas, y creo que ha hecho una gran faena en explicarnos este tema tan complejo y generar el conocimiento para que usted, amigo y amiga televidente, pueda informarse de una fuente directa como es el doctor Gamero, quien es presidente de la Asociación de Infectología de El Salvador. Al regresar continuaremos con esta interesante conversación ilustrativa y de orientación a cargo del doctor Gamero. Regresamos. El doctor Mario Gamero, médico infectólogo pediatra y además es presidente de la Asociación Salvadoreña de Infectología. Doctor Gamero, continuando con las vacunas, que considero que es un tema muy poco expuesto a la población y como ya es una tradición, también hay muchos mitos sobre las vacunas. Yo he conocido muchas personas que me han dicho, yo ni que me regalen la vacuna, ni tampoco que me obliguen, no me voy a vacunar. ¿De dónde surgen todos estos mitos sobre la vacuna? Es que mire, en estos momentos, no solamente aquí en este país, a nivel mundial,
hay un movimiento enorme antivacunas. Entonces hay personas que, por ejemplo, déjeme decirle algo bien claro y ejemplificante en nuestro país. Cuando vino el sarampión hace tantos años, el área de Panchimalco habían como personas que dominan a otras, como que son los padres de muchas gentes ahí, y cuando llegaba el Ministerio de Salud a querer vacunar, se pasaban la nota entre una y otra que decía que andaban esterilizando a la población y que no se dejaran vacunar. Pues para no cansar la situación, cuando tuvimos la epidemia de sarampión, de ahí, de Panchimalcos, hubo personas que hasta 6, 7 miembros de su familia fallecieron porque nunca recibieron la vacuna. Entonces es algo lo que puede suceder con esta pandemia. Esta pandemia podemos llegar digamos, a algo tan crítico como que venga esa cepa que está mutada, que es más infectante y que lógicamente va a pegar duro a la población que no ha sido vacunada. Entonces, eso de la vacuna, como bien se ha mencionado y como mencionaron en cadena nacional ahí, que esa no es obligatoria, pues cada quien va a recibir su vacuna, cada quien el que quiera se la pone y el que no se la pone, nada más que creo que va a haber un consentimiento informado para eso. Pero realmente la vacuna tiene que ejercer el efecto, digamos, de rebaño. Es decir, si estamos nosotros dos aquí y hay más gente y yo estoy contagiado, yo voy a infectar a muchos de aquí. Pero si yo estoy vacunado, nadie ha tenido la oportunidad de infectarme porque la vacuna me defiende contra la persona que me va a toser o me va a estornudar. Y por lo tanto yo le estoy ejerciendo un efecto de rebaño a usted porque yo lo voy a proteger. ¿Vea por qué? Porque yo ya estoy vacunado, a mí no me va a pasar nada. Entonces yo hablo y estornudo aquí y ya no pasa nada a todas las personas que están presentes. Entonces ese es el efecto de rebaño, que es lo que se quiere alcanzar cuando se vacune más del 85% de la población. Mientras no se vacune esa cantidad de población, vamos a tener la desventaja pues, de que pueden aparecer siempre brotes de esta pandemia aquí, y no solamente aquí, sino que en cualquier parte del mundo. La FDA, que es un organismo regulatorio en los Estados Unidos, como usted sabe, pues que es número 1 en eso, regulación de vacunas, ellos dicen que con una protección del 50% o más es una vacuna que puede ser aceptable y que puede dar resultados adecuados en la población, ¿verdad? Y lo cual pues pienso yo que es beneficioso, porque de no tener vacuna a tener una vacuna, y cuando la tenemos y es regalada, no la queremos recibir, pues, me parece a mí que es un poquitito chocante, ¿verdad? No, eso no debe de ser, ¿verdad? Si en realidad pues están haciendo los esfuerzos y todo esto pues para que la vacuna sea puesta gratis, gratuita a toda la gente, ¿verdad? Lógicamente pues lo menos que pudiéramos hacer es colaborar para que no seamos fuente de infección y para que no nos infecten y para que no llevemos nosotros infectados la enfermedad a la casa de los abuelos o de los papás, ¿verdad? Porque no solamente no nos va a afectar a nosotros que no nos vacunemos, vamos a afectar a nuestros padres, a abuelos, como está sucediendo en este momento, ¿verdad? Digamos que la mascarilla podría ejercer para mientras un efecto protector, pero si nosotros nos retiramos la mascarilla, que es un efecto protector, no podemos decir que es similar a la vacuna, pero un efecto protector muy grande. Pero si andamos en las noches, en reuniones, en bares, en el mercado, en los buses, en sitios en donde hay una gran cantidad de personas sin mascarilla, entonces esto, claro, nos pone en desventaja. Y créame que la pandemia no va a terminar, va a seguir adelante con la cantidad de muertos que estamos viendo. Doctor Gamero, la vacuna llega a El Salvador, pasan todos los héroes y heroínas de la primera línea, sí, y luego inicia el proceso con grupos vulnerables. Sí. Desde el momento que esa vacuna ingresa a mi cuerpo, ¿cuánto tiempo tarda el efecto o es inmediato? Se menciona que después de la segunda dosis que usted recibe, 14 días después, usted ya tiene protección contra la enfermedad. Entonces, dígame usted, se pone una hora que es 18, el 18 de febrero está recibiendo la segunda dosis, ya en marzo, a principios de marzo, usted ya no le pega nada, no va a enfermar. O probablemente,
si recibió una enorme carga de virus, porque alguien estornudó y eliminó una gran cantidad de secreción, lógicamente puede infectarse, pero leve, si está vacunado. Pero si esa persona tose enfrente de alguien que no tiene mascarilla, que no tiene la vacuna, esa persona tiene riesgo alto de morir. Un estudio científico en el cual la gente recibe la vacuna y cada mes se le va tomando anticuerpos, va un seguimiento en donde tendríamos nosotros que llevar cuántos anticuerpos están disminuyendo o aumentando por mes. Y eso debería ser un buen estudio, un bonito estudio de nuestro país. ¿Verdad? Pero, como le digo, siempre es importante tener en cuenta que estas vacunas, después de los 14 días, usted ya tiene protección contra la enfermedad. Doctor Gamero, ¿qué sucede y cuál es la información que usted tiene vinculada a los que ya estuvieron positivos? En nuestro país se ha generado también mucho mito alrededor de eso sin tener un estudio, al menos que se conozca científico, sobre qué sucede con las personas que ya fueron infectadas. Se ha conocido a nivel internacional incluso de personalidades con 2, 3 ocasiones que se han reinfectado. Sí. Bueno, mire, ahí intervienen algunos aspectos que se han considerado. Por ejemplo, en primer lugar, hay algunas personas que tienen un defecto inmunológico el cual no les permite formar la cantidad de anticuerpos necesaria para una futura infección. Ese es un punto. Entonces se dice que, por ejemplo, hay pacientitos con cáncer, pacientes tratados con esteroides o tratados con algunos medicamentos que están prácticamente disminuyendo las defensas, ellos son propensos a recaer en una segunda infección, ¿verdad? Porque no forman la suficiente cantidad de anticuerpos. En segundo lugar, la carga viral. No es lo mismo que estemos separados y que alguien tosa, porque el virus no sale más de 1 metro y cae al suelo, ¿verdad? Pero si usted recibe un estornudo o una tos de una persona que está cerca de usted, usted recibe millones de virus. Entonces ahí se infecta. Aunque haya padecido la enfermedad, si esa capacidad de la carga viral es mayor que las defensas que usted tiene, se enfermó, ¿verdad? Y tercero, que es lo que se está temiendo ahorita, que una mutación pueda hacer que sea tan resistente que aunque esté vacunado o aunque esté le haya dado la enfermedad, vuelva otra vez a enfermar. De tal manera pues que esos son factores importantísimos que tenemos que tener en cuenta y que de alguna manera puede uno recaer con la enfermedad. Hay casos en los cuales a mí me dio la enfermedad, por decir algo, y me tomaron la prueba, me salió positiva. Luego, a los 2 meses me toman una prueba y yo no tengo nada, absolutamente asintomático. Me toman la otra prueba de PCR y vuelvo a salir positivo. Pero eso significa de que probablemente el virus está todavía en pequeñas porciones ahí muerto y eso es lo que detecta la prueba. Pero no necesariamente significa de que yo voy a infectar a otra persona o que yo voy a enfermar por esa enfermedad. Los que ya fueron positivos, es frecuente observarlos ya sin mascarilla, sin ningún tipo de protección y hasta con una actitud de jactancia, como quien dice, a mí ya no me va a dar. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, ahí es un consejo importante a la población, ¿verdad? No hay que tener ese criterio porque el virus es, por así decirlo, traicionero. ¿Ya? El virus, como puede no dar ninguna sintomatología, porque déjeme decirle que solo son 3 meses a 6 meses la protección que aparentemente han visto después de enfermar. Si la enfermedad ha sido más grave, probablemente esa persona tiene más capacidad de formar más anticuerpos, y entre menos grave es la enfermedad, que es la mayoría de la gente, menos cantidad de anticuerpos. De tal manera pues que no hay que estar atenido ni hay que darse esa jactancia de que yo me enfermé, no me va a pasar nada, adiós mascarilla, adiós alcohol gel, ¿verdad? Y adiós distanciamiento social. Eso no debe de ser, porque ese es un error grande y en cualquier momento puede ser infectado la persona. ¿Los asintomáticos estarían en esa condición, doctor? Los asintomáticos sí, claro, ¿ya? Porque ellos no sintieron nada, no padecieron la enfermedad, no sintieron ninguna molestia. Entonces dicen, yo dominé al virus, a mí ya no me va a pasar nada. Ese es un concepto un poco errado. Pero su nivel de protección fue suficiente
o podrían estar expuestos dependiendo de la carga viral. Exactamente, depende de la carga viral. Probablemente, como usaba mascarilla, tal vez la cantidad de virus que llegó fue poca. Y eso no hizo que produjera completamente la enfermedad, por un lado. Por otro lado, el sistema inmunológico propio, innato de la persona, lo defendió contra ese virus. Entonces, ahí hay algunas situaciones que sí no permiten, y afortunadamente, como usted ha visto en las estadísticas mundiales, de un 80 a un 90% son asintomáticos. ¿Verdad? Son asintomáticos. Es poca la cantidad que va a un hospital, y de ellos es poca la cantidad, un 3% que va a la UCI, y de ellos es poca la cantidad que fallece, es pequeña, ¿verdad? Así es que de esa manera, pues lógicamente, si a la persona es asintomática, que no se atenga, ¿verdad? Que no diga, y bueno, ya me dio a mí y no me pasó nada, entonces de aquí para allá voy a retirar todas las medidas de protección. Eso no debería ser, ni siquiera con la vacuna. Con relación a las pruebas, se observa en el mercado negro, en redes sociales, Sí. que se están vendiendo pruebas entre los 15, los 40, $60, Sí. Similar a las pruebas de embarazo. Sí. ¿Qué tanto se conoce sobre la autorización de este tipo de pruebas? Bueno, ahí en ese punto, fíjese que solamente el Instituto, la Dirección Nacional de Medicamentos puede decir cuáles son los laboratorios autorizados para hacer este tipo de pruebas. No lo podría hacer cualquier laboratorio, porque en primer lugar sería engañar a la gente, ¿verdad? No se sabe la calidad de las pruebas, entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, ¿verdad? No, que es un punto que sí, también hay que mencionárselo a la población, tiene que visitar un centro autorizado por el Ministerio de Salud y por la Dirección Nacional de Medicamentos. La posibilidad de falsos negativos y falsos positivos Sí, es hay. alta. Sí, es hay. alta en este tipo de pruebas, y para Exactamente. que salga de dudas, que se comunique con la Dirección Exactamente, Nacional. para que le hagan una buena prueba, ¿verdad? Una prueba ya que pasó todos los test, digamos, de calidad, ¿verdad? Eso es importantísimo. Pero sí, si se va a un laboratorio en el cual le ofrecen a $10 la prueba, lógicamente va expuesto a que le salga una prueba falsa, ¿verdad? Y eso le puede dar una autoseguridad que puede enfermar después, porque tal vez no tiene anticuerpos para esa enfermedad. ¿Sigue siendo la PCR la PCR, mejor? RT la mejor, sí, sí. Le detecta una porción nada más de la gran cantidad de miles de aminoácidos que se pudieran formar en determinado momento, porque son una gran cantidad, una cadena de aminoácidos tremenda que hay, ¿verdad?, en el virus. Pero de ahí los más conocidos son los que dan positivo con PCR, RT. Doctor, usted es especialista en infectología pediátrica. Sí. Se especuló mucho a inicios del año de que existía un incremento en casos positivos de niños de 1 a 9 años. ¿Qué tan cierto ha sido esto? Bueno, me parece a mí que en población general esto guarda, digamos, la proporción y las estadísticas mundiales. Vea, la cantidad de niños es mínima, la cantidad de niños que está infectada. ¿Vea? Lo único que tal vez puede decirse que ha aparecido un síndrome de reacción inflamatoria pediátrica o sistémica también, en el cual el niño se llega a los hospitales grave. Generalmente son niños adolescentes, pueden llegar grave al hospital y presentar pues un cuadro grave, severo, que amerita unidad de cuidados intensivos. Estos niños van directamente a cuidados intensivos, porque todas las pruebas salen elevadísimas, sale una reacción inflamatoria severa, ¿verdad?, que es descrito pues a nivel mundial. Eso es una cosa mundial, ¿verdad?, no solamente de los hospitales nacionales ni nada, sino que es una situación propia de los países en donde llega la pandemia y 15 días o 20 días después están apareciendo los casos a nivel de la población pediátrica. Así es que eso es uno de los agravantes, pero eso no quiere decir que van a aumentar los casos ni que han aumentado, sino que los casos permanecen, digamos, con la misma proporción y estadística que a nivel mundial. A pesar, doctor, de que es bastante evidente el descuido sobre la protección de niños y niñas, Sí. incluso adolescentes, Sí. que no portan mascarilla, Sí. o tienen una mascarilla inadecuada en muchas ocasiones, fabricada de tela, De tela. de ropa, por la misma Sí. condición
económica, ha sido bien noble y debemos agradecerle a Dios que los niños de alguna manera han tenido una protección divina, porque observamos en las diferentes calles de las principales ciudades muchos descuidos o padres cargando en brazos a niños sin mascarilla ambos. Sí. Y esto creo que también los pone en riesgo. Sí, claro, eso es sumamente importante, cuidar a los niños, ¿verdad? Realmente para menores de 2, 3 años no se recomienda mucho la mascarilla, porque la verdad es de que es un poquito, puede producir un poquito de hipoxia en los pequeñitos, en niños muy pequeños, entonces a veces no es conveniente. Pero doctor, también se observan padres de familia que llegan de trabajar, también los agarran, los chinean y les dan un beso en la boca. Los besan, sí, eso es otro problema serio, ¿verdad? El llevar la enfermedad a la casa. Pero digamos un poquitito de cultura médica en ese sentido. Yo creo que nuestra población en general necesita cultura médica. Si toda la gente antes de esta pandemia supiera que tenía que lavarse las manos antes de recibir un alimento, o aquellos que manipulan alimentos se lavaran las manos adecuadamente y hubieran sabido eso antes, las diarreas y todas esas enfermedades prácticamente gastrointestinales hubieran desaparecido en nuestro país. Y hoy le aseguro yo que, sin ser un estadista completo, ¿verdad? Con solo el uso de mascarilla y el lavado de manos que hemos tenido toda la población, las enfermedades diarreicas se van para abajo, las enfermedades respiratorias se van para abajo. Hemos tenido menos infecciones respiratorias y menos toferina, por ejemplo, que es una de las enfermedades que afectaba tanto a los lactantes, precisamente porque las medidas que nos estamos imponiendo, que se nos han impuesto también, son efectivas para evitar infecciones respiratorias y infecciones gastrointestinales. Muchas gracias, doctor Gamero, por esta segunda parte del programa. Hemos aprendido mucho, estamos recibiendo consejos prácticos y conocimiento. Al regresar, el doctor Gamero nos brindará esos consejos prácticos y sencillos que algunos nos resistimos a cumplir y a trasladar al equipo familiar también para que mantengan las medidas de prevención. Momento de desearle un buen provecho si cena o si toma un cafecito o una taza de leche con nosotros. Regresamos. Gracias por continuar con este interesante tema que desde febrero del 2020 hemos posicionado en este espacio para orientar, educarle y brindarle consejos técnico-médicos para que usted tome su mejor decisión al estar informado. Doctor Gamero, sobre el tratamiento, ¿hay alguna variable que podamos aplicar? Tenemos en El Salvador la disponibilidad de poder adquirir estos medicamentos que se recetan. Sí, en este momento, bueno, recordemos de que la enfermedad, por ejemplo, respiratoria, podría ser y manifestarse como un cuadro catarral, en donde solo necesitamos bajar un poco la temperatura y con acetaminofén, aunque aparecen por ahí algunos artículos en los cuales no se recomienda mucho el acetaminofén para bajar la temperatura. Es mejor no bajar la temperatura, ese es un punto. Pero estas personas manifiestan algo leve, como un cuadro respiratorio, dolor de garganta, un poquito de malestar general, fatiga un poco, como que recién vacunado. Luego está la enfermedad moderada, en la cual ya el paciente tiene cierta tos, cierta dificultad para hacer algún tipo de ejercicio, y si se le toma alguna radiografía, podría tener algunas lesiones a nivel de pulmón. Luego está la enfermedad más grave, en la cual es crítica, en la cual ya usted le coloca un oxímetro a la persona y ya está saturando bajo. El paciente ante cualquier situación se pone cansado y aún así con el aire ambiente, es decir, el aire que tenemos, ya no se siente bien, siente que le falta aire. Ese paciente tiene que irse inmediatamente al hospital. Pero aquí hay un problema. Si continuamos no recibiendo la vacuna y continuamos sin mascarilla y todo eso, vamos a llenar los hospitales. Va a llegar un momento en que ningún hospital le va a dar cabida a las personas, como tal vez se ha visto en los medios, en otros países, en los cuales están haciendo cola muchas ambulancias esperando una entrada a un hospital.
Y aquellos pacientes que tienen más de 80 años, desafortunadamente, no aquí, sino que en otros países, no han recibido la atención adecuada por atender a la gente joven. Entonces es importante pues que logremos y que mantengamos las medidas de prevención que son sumamente importantes para que el sistema de salud no colapse. Y esto no porque aquí falte algún medicamento, a los pacientes, a todos se les dan sus medicamentos, se les dan sus anticoagulantes, se les dan incluso los antivirales que son tan carísimos, ¿verdad?, para esta enfermedad, que de alguna u otra manera, pues algunos artículos apoyan, otros no apoyan, la ivermectina, que si funciona, que si no funciona, ese es un debate ahorita que viene de camino, pero siguen apareciendo artículos, unos que apoyan y otros que no apoyan. Pero lo que yo quiero mencionar en resumen es de que el tratamiento a los pacientes, cuando ameritan tratamiento intrahospitalario, lo reciben. Dentro de las unidades de cuidados intensivos también reciben este tratamiento. Son caros, son buenos, son efectivos, pero a todos los pacientes, o la mayoría de pacientes, tienen la bondad, digamos, de recibir este tipo de medicamentos. Y la mayoría pues sale adelante. Doctor Gamero, ¿qué le dice a usted a los amigos televidentes y cibernautas sobre otro mito? Quédate en la casa, comprar los medicamentos y no vayas al hospital o al consultorio o a recibir asistencia profesional porque ahí te vas a morir. Sí. Bueno, yo pienso que un aspecto importante es que, si bien es cierto que se recomienda que la persona enferma con una enfermedad leve o que haya salido positiva con una prueba de PCR, RT, se quede en casa, siempre y cuando no tenga dificultad respiratoria, siempre y cuando no tenga una diarrea importantísima producida por el coronavirus, porque tanto la diarrea lo va a llevar a una deshidratación como el problema respiratorio lo va a llevar a una insuficiencia respiratoria. Entonces, si el paciente siente que su aire que está respirando en la casa le falta, ese paciente debe ir inmediatamente al hospital a recibir tratamiento. Nada de quedarse en casa. ¿Vea? Algunas personas han tenido la osadía de quedarse en casa porque a lo mejor tienen, digamos, las posibilidades económicas necesarias, traen su oxígeno, traen su enfermera, traen sus líquidos endovenosos, traen todo, y ahí en la casa se está recibiendo el tratamiento, pero con riesgo de morir en cualquier momento, por un infarto, por una encefalitis que puede dar el COVID, porque no solamente afecta el pulmón, el coronavirus, ni afecta nada más el estómago, afecta a los ojos, dando conjuntivitis, afecta al cerebro, dando una encefalitis, afecta a los riñones, dando una nefritis importantísima, y afecta al corazón, dando infartos y dando dilataciones de las arterias coronarias. O sea, hay una gran cantidad de complicaciones que poco a poco se van desarrollando y vamos encontrando en esta enfermedad. De tal manera pues que quedarse en casa no parece ser la solución adecuada. Respira bien, pero bien, tiene problemas gastrointestinales, no lo va a detener con los antidiarreicos que conocemos. Para nada. No, incluso no se recomiendan los antidiarreicos, incluso ni los antibióticos se recomiendan, ¿verdad? A menos de que tengamos la certeza de que el paciente tiene una infección bacteriana sobreagregada, entonces sí hay que poner antibióticos, pero de lo contrario no. Entonces eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que yo trato a veces pues tratamos de hacerlo como asociación de infectología también, ¿verdad? Dar los mejores consejos, dar la mejor orientación a las personas, a la población, para que esta enfermedad sea fácilmente, digamos, resuelta en un hospital, ¿verdad? Siempre y cuando la persona amerite llegar a un hospital y recibir un tratamiento adecuado. Y sobre todo, lo más importante, no nos desprendamos de la mascarilla, no botemos el alcohol gel, ¿verdad? Tenemos que andar con la botellita de alcohol gel en la bolsa y además de eso el distanciamiento social, que eso se encargaría pues algún ente supervisor para que en los sitios en donde haya acúmulo de personas o multitud de personas guarden el debido distanciamiento. Y una cosa bien importante, vienen las elecciones, viene un acto político en el cual estas reglas pueden ser rotas completamente, así es que una conciencia también para todo el sistema político de este país, que logren hacer una buena supervisión en cuanto a este aspecto, porque si no, después de las elecciones podemos tener una tercera, digamos, elevación de casos mayor todavía de lo que está pasando en este momento. Doctor Gamero, ¿por qué los salvadoreños y salvadoreñas no le estamos dando la importancia al uso de la mascarilla,
al alcohol en gel, al lavado de manos, al distanciamiento físico. ¿Por qué nos cuesta tanto comprender? Sí, porque realmente nosotros tenemos una cultura de rebeldía, ¿ya? Y desafortunadamente, como decía un abuelito que yo tenía, si no es el garrote vos no entendés, ¿ya? Entonces esa es la cultura que llevamos, ¿ya? Desgraciadamente. Entonces creo yo que en esta enfermedad ha venido a concientizar a mucho la población. Muchas personas están conscientes, ¿verdad?, de que no tienen que salir de la casa, de que tienen que salir con su mascarilla, de que no va a haber reuniones familiares, pero desafortunadamente también dentro de esas muchas personas hay otras que rompen todas las reglas y ellas son las que transmiten todas las estadísticas a los demás, ¿verdad? Desafortunadamente eso pasa. Entonces, más cultura, más educación en salud, que es lo que necesitamos como población, ¿verdad? Y cada médico tiene la responsabilidad también de explicarle a cada uno de sus pacientes este aspecto. ¿Cómo ha estado los médicos, las médicas de la Asociación Salvadoreña de Infectología? ¿Tienen alguna baja reportada, doctor? Bueno, mire, realmente han habido varios médicos colegas que no necesariamente son infectólogos, por ejemplo, pediatras, neonatólogos. Tenemos pérdidas dolorosas, ¿verdad?, de compañeros de trabajo, amigos de infancia, ¿verdad?, que han cursado la carrera con nosotros y desafortunadamente se han perdido, ¿verdad? O sea, han sido, digamos, ángeles aquí en la tierra, trabajando duro, tratando de salvar más pacientes, pero que desafortunadamente la enfermedad les llegó y fallecieron, ¿verdad? Entonces, también es otro de los puntos importantes, que esta carrera de medicina pues es una carrera que había sido olvidada, que la salud nunca había sido tomada en cuenta en este país, ¿verdad? Que los médicos, bueno, eran una persona más que funcionaba ahí como un eje nada más que daba vuelta a las demás ruedas, pero que en estos momentos creo yo que el médico tiene un poquitito más de relevancia, digamos, poquitito, no es mucho, ¿verdad?, pero sí algo de relevancia más, y la gente se ha concientizado de la labor que realmente hace un médico, porque mire, ofrendar la vida para que otro viva, eso no lo hace cualquiera, ¿verdad? Entonces es importante también pues que el sistema de salud pues reconozca en el gremio médico que necesitamos estímulos, que necesitamos muchas cosas más, porque al final somos los médicos los que salvamos de todo este tipo de problemas, de pandemias. Y déjenme decirle que yo no soy adivino ni nada, pero pueden venir más olas fuertes, más pandemias, más enfermedades desconocidas, ¿verdad?, en las cuales pues nosotros nos vamos a ver siempre involucrados en el manejo de algunos pacientitos, ¿verdad? Doctor, usted es un médico infectólogo, sí, con amplia experiencia, con mucho trabajo en la investigación técnica médica. Sí. No hay un acuerdo todavía sobre la primera y la segunda ola. Hemos escuchado que dicen, hasta que existan 0 casos, se puede considerar el inicio de la segunda. Sí. En El Salvador, con los datos que tenemos, ¿se puede considerar que salimos ya de la primera ola o esto forma parte ya de una nueva ola? Mire, esto yo lo he considerado como una segunda ola, ¿verdad? Porque cuando hay recrudescencia de casos, no pasan o no alcanzan casi la fase inicial de la pandemia que tuvimos. Y en ningún país del mundo usted va a ver que han llegado a 0. En ningún país, ¿verdad?, incluso ni China, ¿verdad?, que China pues ha tenido también porque ellos sí tienen una disciplina bastante, o se cumple, ¿verdad? Entonces, incluso ahí han habido siempre casos y bueno, vienen las oleadas, como por ejemplo en los Estados Unidos, Europa, España, Italia, Alemania y todos esos países que ahorita están con elevaciones de casos llamando la segunda ola. Es una segunda ola, ¿verdad? Entonces, pero como quiera que se llame, ¿verdad?, recrudescencia o segunda ola o como sea que le pongan ahí, el número de casos va en aumento y el número de fallecidos también. Y las medidas debemos de mantenerlas. Y las medidas debemos de mantenerlas. Y déjeme decirle también que nuestro país ha sido un país que, bueno, hemos tenido, digamos, menos cantidad de fallecidos que en todo Centroamérica. Doctor Mario Gamero, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación, por venirnos a educar, a orientar, a ilustrar y hacer esta colaboración para nuestra población salvadoreña
que nos observa esta noche luego de una extenuante jornada laboral. Valoro mucho y por supuesto que honramos el trabajo de los médicos, de las enfermeras, de todo el sistema de salud, principalmente público, doctor, porque hay que reconocerlo, que esta batalla se está librando en los hospitales nacionales. Solo tenemos un hospital privado que está atendiendo a todo el sector que se encuentra con un seguro médico. Por lo tanto, la labor de los operadores del sistema de salud pública de este país son los que han estado enfrentando en primera línea y, como usted decía, han ofrendado sus vidas también. Exactamente, sí. Gracias, doctor, por su visita. Muchas gracias. Y continuaremos requiriendo de su conocimiento y que nos ayude a poder continuar sensibilizando y educando a la población. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Siempre es bueno poner nuestros conocimientos de una manera entendible, fácil, ¿verdad?, para la población y también para el personal médico que también está escuchando esta situación, ¿verdad?, y que aún está con algún tipo de indecisión de vacunarse o no, o cualquier personal médico. Así, el doctor Mario Gamero, presidente de la Asociación de Infectología de El Salvador, quien nos ha orientado y nos ha explicado la actualidad del COVID-19 en el mundo y en nuestro país. Atienda las recomendaciones del Ministerio de Salud, del Gobierno de la República y en esta ocasión del representante de la Asociación de Infectología de El Salvador. Continuamos con nuestra campaña de Abraza la Vida. ¿Sabía usted que mientras nosotros grabamos este programa, entre 40 y 45 personas decidieron quitarse la vida alrededor del mundo? Usted no está solo, tiene el apoyo de Dios y tiene una red que puede velar por su salud mental y por su vida. Abraza la vida, Dios le bendiga.